Hermanos, muy buenos días. Gracias por las personas que pudieron venir. Hay un trancón tremendo y prácticamente algunos nos tuvimos que venir a pie, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y para gloria de Dios pudimos llegar a este lugar. Les pido, señores, que por favor pongámonos sobre nuestros pies primeramente y busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Hechos. Vamos a nuestra Biblia, el libro de Hechos, en el capítulo 20. Y vamos a leer bajo la dirección del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo los versos 20 al 21. Libro de Hechos, capítulo 20, versos 20 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entendemos pues que el libro de Hechos pues nos relata prácticamente la expansión que tuvo el Evangelio prácticamente por todo el mundo. Y Lucas en este libro pues nos enfatiza más que todo en Pablo, que es pues uno de los grandes misioneros que predicó también el Evangelio, tanto a judíos como a gentiles. Y, y si miramos prácticamente en el primer verso, una primera parte que dice, y como nada me fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. ¿Eso qué nos quiere decir Pablo? Porque ahí está hablando de lo que Pablo hacía en esa época, en ese pueblo, en esa ciudad. Que él tenía un compromiso. Él tenía un compromiso con el Evangelio y llevar el Evangelio, pues prácticamente a los que ya creían en Jesucristo y todavía a los que no creían en Él. Y eso es lo que nos falta también a nosotros. Ahorita prácticamente el 27, si Dios lo permite, creo que vamos a tener una evangelización en Lebrija. Deberíamos ir, sacar nuestro tiempo y eso es lo que deberíamos hacer. Llevarles también el Evangelio a las personas de ese lugar. Algunos de pronto ya lo han escuchado, pero otros no lo han escuchado. Entonces, ese es el compromiso. Tenemos que tener el compromiso así como Pablo tuvo el compromiso en esa época. Y prácticamente también en el segundo verso nos habla también que dice, y testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. La parte del Evangelio se trata de eso. En el libro de Juan, pues Juan el Bautista, él comenzó con eso, a hablarle al pueblo del arrepentimiento y prácticamente en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que nos enseña este verso, hermanos. Debemos ser valientes para llevar el Evangelio a otros lugares, no tanto aquí en la iglesia. El pastor nos habla también del Evangelio, por supuesto, pero nosotros cuando salgamos tenemos que también es tener o dejar esa pena, dejar esa vergüenza, porque a veces siendo cristianos o creyentes nos avergonzamos y eso es triste. Es triste para cada uno de nosotros cuando no lo hacemos. Y eso es un mandato que el Señor Jesucristo nos dio. Entonces, ese es el mensaje, hermanos, en este verso que acabamos de leer. Y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, primeramente te damos porque nos permitiste, Señor, llegar a este lugar para que podamos escuchar tu palabra, Señor, el mensaje que viene a través de tu palabra. Gracias por los hermanos que estuvieron aquí presentes, que están aquí presentes, Señor, y los que vienen en camino. Te pido, Señor, que protejas sus vidas, Señor, y que seas tú guiándolos, Señor, hasta este lugar, para que podamos llegar aquí, Señor, para alabarte y para glorificar tu santo nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que es nuestra única salvación. Es nuestro único Dios, Señor, nuestro único Dios verdadero en cual debemos creer. Y te pido, Señor, que limpie, Señor, nuestras mentes, Señor, nuestros corazones, y que estemos atentos, Señor, a escuchar tu palabra. Te pido, Señor, para que
seas tú, Señor, tomando el control de este día, de esta mañana, que seas tú, Padre, dándonos el entendimiento, Señor. A los músicos, Señor, a los encargados de la música, para que también les dé sabiduría, Señor, en los cantos, para que estas canciones sean para alabarte solamente a ti, Señor, y no a nosotros los hombres, sino solo a ti, Señor, que para la gloria sea solamente para ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchísimas gracias por permitirnos estar nuevamente en tu presencia en este lugar, aquí en la tierra, Señor. Y te pido, Señor, que aquellos que vienen en camino los protejas, Señor, y los lleves por tu buen camino. Para ti, Señor, sea toda la gloria y para ti toda la honra por toda la eternidad. Amén, amén y amén. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Gloria a Dios, toda la honra sea para Él, porque Él es el Rey de nuestra vida. Amén. Y continuamos alabando y glorificando el nombre del Señor, porque su nombre queremos levantar. Su nombre debe ser enaltecido por nosotros. Su nombre debe ser glorificado, y por eso hoy levantamos su nombre y le adoramos a Él. Amén.
dejaste el trono para morir por nosotros al hacerte hombre, al hacerte carne como nosotros. Y por eso estamos eternamente agradecidos contigo, Señor. Gracias porque nos mostraste la luz. Gracias porque a ti damos toda la gloria, a ti damos toda la honra, porque nos has rescatado, Señor, de las tinieblas y nos has llevado hacia tu luz admirable. Nos has llevado de oscuridad a la luz, porque ahora caminamos bajo tu protección, bajo tu cuidado, y por eso todos los días de nuestra vida, Señor, queremos darte gloria. Para ti, Señor, sea la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso, y a su Hijo nos dio, quien fue a la cruz, no sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Da gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Da gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Da gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Da gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro potente, hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús, que en su gloria vendrá. Da gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Da gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Da gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Da gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Gracias, Señor. Da gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Da gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por
para ti. Gracias, eterno Dios. Gracias, aquí está nuestra vida, Señor, en esta mañana, delante de tu presencia, postrando nuestros corazones, rindiéndote, Señor, todo nuestro ser, rindiendo nuestra vida, Señor, en señal de humildad, en señal de obediencia, en señal, Señor, de que tú estás por encima de todo, que tú tienes el control de todo, Señor. Queremos cada día cumplir con tu propósito, cumplir con ese llamado especial por el cual, Señor, cada uno de nosotros hemos sido rescatados. Poder cumplir, Señor, con ese llamamiento. Permítenos cada día ser obreros dignos, Señor, de ti. Permítenos cada día que a través de nosotros, Señor, tu obra, tu amor, tu misericordia, tu compasión pueda darse a conocer, Señor. Que seamos un reflejo de tu amor a la humanidad. Que podamos ser, Señor, tu amor canalizado a través de nuestras vidas como el reflejo de amor a aquellas personas que te necesitan, Señor. Aquellas personas que andan divagando en las tinieblas, que andan divagando en la oscuridad, como hace mucho tiempo nosotros también estuvimos en esos momentos, Señor. Pero tu gracia nos ha rescatado y ahora caminamos por gracia, por fe y no por vista, porque confiamos que aquel que empezó en vosotros la buena obra la está trabajando y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y creemos, Señor, de que es un proceso en el cual tú te glorificarás a través de nuestra vida, para que nuestra vida cada día sea un ejemplo, un testimonio vivo de tu amor. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno
gracias, Señor, porque somos una ofrenda de amor, Señor, para ti. Nuestra vida es una ofrenda de amor para ti, Señor. Permítenos que cada día sea una ofrenda agradable delante de tu presencia. Una ofrenda la cual tú la puedas recibir con gratitud, con agrado, con regocijo. Que sea una vida cada día que se ve el cambio que está haciendo tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que sea una vida donde tú, Señor, te muestres a la humanidad. Hoy estamos nosotros aquí, Señor. Mañana no sabremos dónde estaremos o dónde vamos a estar. Pero permítenos que donde sea que nos encontramos, en cualquier lugar de la tierra, Señor, que seamos una muestra de amor a la humanidad. Aún, Señor, si nosotros ya no viviéramos, que el testimonio vivo a través de la obra transformadora de tu Espíritu Santo que hizo en nosotros aquí en la tierra también sea de ánimo para aquellas personas que van a caminar o que están empezando a caminar contigo. Todo para la gloria y la honra de tu nombre, porque solamente eres tú digno. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Solo Dios es digno de oración. ¿Cierto, hermanos? Bueno, el despertar misionero, pues, bueno, hermanos no han llegado. No despertaron los hermanos del despertar misionero, ¿sí? Pero igual vamos a recordarlo, hermanos, también esto, pues abramos nuestras Biblias. Es Primera de Juan, ¿cierto? Primera de Juan, el capítulo 2, y vamos en el verso 28. Vamos a repetirlo, y ya la siguiente semana, pues, los hermanos pues nos van a enfatizar más sobre este despertar. Vamos a leerlo ahí todos juntos. Y dice Primera de Juan, capítulo 2, en el verso 28, dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste que tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Cuando el Señor venga, no nos sentamos avergonzados porque nos va a dejar. Entonces, que no sea así y que el Señor nos proteja. Hermano, entonces vamos a orar por las ofrendas y démosle gracias al Señor por nuestros trabajos, por nuestra vida y porque todo lo que nos provee. Padre, te damos gracias, Señor, gracias te damos nuevamente, Señor, porque nos permitiste estar aquí nuevamente en tu presencia para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada hermano aquí presente y aquellos que nos están escuchando que no pudieron venir, Señor. Que seas tú también, Señor, obrando en sus corazones, Señor. Que seas tú fortaleciendo sus vidas, Señor, su bienestar. Ayúdalos, Señor, y provéenos, Señor, lo necesario para nuestras vidas, Señor, para nuestro sustento. Bendice, Señor, el trabajo que cada uno tengamos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacer las cosas dignamente, Señor, y para tu gloria. Que la hagamos diligentemente, Señor, porque eso mandas tú, Señor. Que la hagamos las cosas a tiempo y que las hagamos bien hechas, Señor. Recibe, Señor, estas ofrendas de nuestras manos, Señor. Tú no necesitas de esto, Señor, pero lo que vamos a dar, Señor, es también para el sustento de la iglesia, Señor, y para aquellos hermanos que también están de misiones, Señor, por alguna parte de este país, Señor, para que también podamos proveer para ellos, Señor, para sus necesidades. Gracias, Padre, por este día, Señor, porque nos permite estar aquí nuevamente y te damos, Señor, para ti toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchísimas gracias. Amén, amén y amén. Hermanos, para recordarles, las ofrendas plateadas son las bandejas plateadas son para las ofrendas regulares y el cofre ocre para las ofrendas misioneras y creo que para los arreglos de la iglesia.
Hermanos, pueden pasar a ofrendar. Y si todos trabajamos unidos, y si todos trabajamos unidos, será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos, qué gozo será. Y si todos trabajamos unidos, y si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos, qué gozo será. Bueno, invitamos a nuestro pastor Yorley, que tiene el mensaje en esta mañana. Y el compromiso. Bien. Vamos a orar, hermanos, por la palabra que vamos a recibir. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente, Señor, porque nos permitiste, Señor, estar aquí en este lugar. Gracias porque así lo quisiste tú, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, escuchar tu palabra y porque nos permite, Señor, tener tu palabra en nuestro idioma para poder entenderla, Señor, y para poder llevarla, Señor, a otras partes del mundo, Señor, a otras personas, Señor, que no te conocen. Bendice, Señor, esta palabra, el mensaje que viene a través de nuestro pastor, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de él. Dale, Señor, la sabiduría, Señor, el entendimiento y la fortaleza, Señor, para que la palabra sea hablada, Señor, con denuedo, Señor, y con la verdad. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, te pido que bendigas a cada uno aquí presente y que limpie, Señor, nuestra mente, Señor, y nuestros corazones, Señor. Quita, Señor, toda piedra de tropiezo, Señor, en este momento, para que tu palabra, Padre eterno, sea, Señor, arraigada en nuestros corazones, Señor. Que sea de gran bendición para nuestras vidas y para la vida, Señor, de todos aquellos que nos están escuchando. Bendice, Señor, la familia del pastor, Señor, su esposa, Señor, y sus hijos, Señor, y sus nietos también, Señor. Bendice, Señor, a cada familia, Señor, aquí presente, a cada hogar, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este momento. Amén, amén y amén. Buenos días, Dios los bendiga. Por favor, vaya abriendo su Biblia en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 3. Versículos 19 y 20. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 20. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana y luego a meditar en ella. Dice la palabra del Señor, leo en versión Reina Valera contemporánea, por si nota alguna diferencia. Hechos capítulo 3, versículo 19 y 20. Dice la palabra de Dios. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Gracias, hermano. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Y Dios
haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Cristo decía, como está consignado en el texto de la predicación de este miércoles en culto de oración, Cristo decía, sígueme o síganme. Los apóstoles decían, conviértanse o vuélvanse a Dios. ¿Cómo decimos nosotros hoy para llamar a la gente a que venga a Cristo, a que escuche el llamado? ¿Cómo llamamos a la gente? Porque esa palabra llamado es una palabra muy teológica, ¿no? Uno llama. Cuando usted llama le dice, venga, pero venga ¿a qué? O venga ¿para qué? ¿O a quién? ¿O por qué? Cristo simplemente decía, vengan a mí. Usted lo lee en la Biblia, en los evangelios. Él decía, síganme, vengan detrás mío. O cuando le preguntaban, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Él decía, vengan y miren, vivan conmigo, anden conmigo. Los discípulos necesitaban hacer este llamado y no solamente presentar, los discípulos iniciales, no solamente presentar lo que Cristo hizo, sino hacer una invitación a que vinieran a Cristo, o mejor aún, a que vinieran a Dios por medio de la fe en Cristo para tener una relación nueva con Él. Ese es nuestro tema, invitando a una relación en Cristo. Al relacionarnos con otros, debemos aprovechar para invitarlos a Cristo, diciéndoles cómo y para qué Cristo nos da una nueva relación con Dios. Hemos contemplado en las predicaciones anteriores que debemos identificar a los que necesitan el evangelio, debemos buscar a los que deben ser evangelizados, pero también debemos invertir tiempo en relaciones evangelizadoras. Debemos desarrollar una vida que tenga relación con aquellos que aún no conocen a Cristo. Y como lo vimos la semana pasada, que lastimosamente no alcanzó a quedar grabado por cuestiones de sonido, lo que realmente debemos recordar es que esa inversión de tiempo con las personas debe ser de corazón, interesados en ellas, pero aprovechando el momento que nos abran para hablarles de Cristo, pero no solamente decirle quién es Dios, como Pedro lo hizo acá en este discurso, y ni quién es Cristo solamente, ni que los hombres o seres humanos son pecadores, sino directamente llamarlos o invitarlos a una vida de relación con Dios. Muchos nos quedamos solamente en lo intelectual, ¿no? Yo les he dicho, lo vuelvo a recordar, los temas de la evangelización o del evangelio son quién es Dios, quién es Cristo, quién es el ser humano que para poder tener una relación con Dios necesita a Cristo. Y esto último es lo que a veces se nos olvida, nos falta ese poquito que es decisivo y fundamental, el llamado o la invitación a que la gente venga a una relación nueva con Dios por medio de Cristo. Eso suena de muchas maneras, puede darse de muchas formas, pero como lo estamos viendo dentro de esta serie sobre cultura evangelizadora, una comunidad que evangeliza, no un pastor, un predicador, sino un creyente. Todos los creyentes que compartimos de Cristo debe hacerse en conversaciones, debe hacerse en relaciones naturales y normales con cualquier persona. Yo sé, hermanos, que hay llamados dramáticos. Para poner un ejemplo como introducción adicional, yo recuerdo cuando leí que el llamado príncipe de los predicadores del siglo XIX, de los años 1800 en Inglaterra, Charles Spurgeon era un niño. Él fue criado en los pies de su papá y de su abuelo, que eran pastores, y sobre todo su abuelo le contaba y le leía historias bíblicas. Tenía una memoria prodigiosa, había escuchado el evangelio, pero no se había convertido. Y aquí también tenemos que dar una cuestión por sentado. No porque una persona escuche el evangelio o viva en un lugar donde ha escuchado el evangelio,
se ha convertido al Señor. Y a veces lo único que falta es que se le llame. Ese llamado externo que nosotros hacemos necesita que sea corroborado por un llamado interno, pero hay que hacerlo. Esa invitación, como diríamos hoy en día en nuestra forma de hablar. Y el muchacho vivía en su adolescencia bastante preocupado, con esa memoria prodigiosa, con esa capacidad intelectual, con esa sabiduría que tenía. Cualquiera diría es un tremendo cristiano y va a ser un tremendo predicador. Llegó a serlo, pero no sin antes ser llamado a Cristo fuerte y directamente. Estaba un día que iba a culto, no podía llegar a su parroquia tradicional o a su culto en su iglesia tradicional. Si no recuerdo mal, fue por un problema de, no porque hubiera una maratón como hoy, sino porque había una gran cantidad de nieve, el tiempo era muy difícil y le tocó quedarse en una parroquia. Él, que era bautista, en una parroquia metodista. Y aquí también tenemos que vencer las estructuras, ¿no? Que si es esta denominación, que si es aquella, que si es aquella otra. Pues en la parroquia bautista le hablaba muy bien del evangelio, pero nunca había escuchado un llamado tan directo. Y cuando llegó al culto en esa parroquia metodista, tampoco había podido llegar el pastor por el problema del tiempo. O sea que no piense que ni la maratón de ahorita ni los problemas del tiempo de la época se salen de la voluntad del Señor. Entonces se levantó un hermano a predicar, como cuando yo no llegue le puedo decir, hermano fulanito, de allá por teléfono. Ahora tenemos teléfono, ¿no? Hágale la predicación, como me decía mi pastor anterior, ¿tiene listo el cañón? ¿Para qué? Para que dispare, porque yo no alcanzo a disparar, vaya, predique usted. Entonces tiene que estar uno listo. Y el hermano empezó a predicar desde un texto en Isaías, donde el Señor dice, venid a mí, venid a mí. Y eso lo utilizó el predicador, yo no sé cómo, ni sé de qué manera. En su libro, en uno de los libros que registra Spurgeon, dice que al final, él lo único que escuchó era que el predicador decía, ven a Cristo. Ven ahora, ven cómo estás, ven cómo eres, entrégate ahora a Él. Y él les hablaba, no existía esa costumbre de pasar al frente, no tenga en cuenta eso que vemos hoy en día, simplemente existía el llamado a la persona, como si ha existido desde que lo vemos en la Biblia, lo estamos viendo ahorita. Ven, y ya en un momento determinado él sintió que el hombre se le quedó mirando solo a él, claro, era el nuevo de la parroquia o del culto y además de ello con poquita gente seguramente por la nieve, le decía, ven cómo estás, así, si no recuerdo mal, recuerde que antes la gente era más directa, ¿no? Hoy en día somos más políticamente correctos, ¿no? Le decía, así como te ves, miserable y todo, le dijo el muchacho, como te ves de mal, porque se veía que estaba mal internamente. Él cuenta que aunque sabía todo esto del evangelio, él no experimentaba la gracia de que Dios perdona sus pecados. Pero cuando él le dijo, ven, solo mira. Y recuerdo que el texto más claramente no era venid, sino mira a él, mirad a mí, y sed salvos los confines de la tierra. Mira a Cristo, ve a Cristo. Lo invitó a Cristo mirando solo al Señor. El Antiguo Testamento dice, mira a mí, a Dios. El Nuevo Testamento dice, mira a Cristo y ven a Cristo, porque a través de él venimos a Dios. Y diciéndole, insistiéndole, dice él, Spurgeon registra que él entendió que no era sino mirar al Señor, confiar en Él y entregarse a Cristo. Tenía tantas cosas en su cabeza, tantos enredos teológicos, tanto que si para aquí, que si para allá, que si esto, que si aquello, y era solo confiar en Cristo. Y se entregó al Señor. Y después de eso, para recortar la historia, se convirtió rápidamente en el predicador más joven de ese entonces en tener una iglesia a la cual había ayudado a crecer, que llegó a ser de 500 miembros, luego pasó a otra iglesia, la principal de Londres, y se convirtió en el primer predicador de una mega iglesia, no por hacer cosas raras, sino por solo predicar el evangelio, en una época donde no existían los megáfonos ni la amplificación como la que tenemos hoy. Más de 10,000 personas se llegaban a reunir todos los días y había mucha gente que solamente iba al culto por escuchar al predicador. ¿Sabe qué tenía él? Era un tremendo predicador bautista de una doctrina muy fuerte, muy sana, muy profunda en la palabra de Dios, en la vida de Cristo, la obra de Cristo, la muerte, la resurrección. Pero siempre hacía llamado a que la gente viniera al Señor Jesucristo. ¿A qué voy con todo esto? De nuevo, usted ve a Pedro en Hechos 2, cuando dijeron están borrachos, explicando la vida de Cristo y llamando a la gente a arrepentirse y creer en Cristo. Pero aquí en Hechos 3,
Cuando habían sanado un cojo, también lo ve haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué debemos hablar sobre el cómo y el para qué de una nueva relación con Dios a través de Cristo? Para hoy decirle a la gente, ven a Dios por medio de Cristo, ven a Cristo, mira al Señor. Pues debemos explicarle el cómo, que es por medio de un cambio de vida, primero. Y el para qué, segundo, según nuestro texto de hoy, para experimentar el perdón de Dios y el alivio de Dios. Esas tres cositas. ¿Cómo? Cambiando de vida. ¿Para qué? Para experimentar el perdón y el alivio de Dios. ¿Cómo venimos a Cristo? Por medio de un cambio de vida. ¿Qué experimentamos cuando venimos a Cristo? ¿Para qué venimos a Cristo? Para poder recibir su perdón y para poder ser aliviados en nuestro corazón. Eso es lo que dice nuestro texto. Vamos a tratar de ampliarlo un poco. Porque cuando yo llamo a alguien a una fiesta y le digo, ven, vamos a una fiesta o vamos a un lugar, tengo que explicarle cómo se llega, el cómo. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? ¿Para qué lo estoy invitando, no? Lo estoy invitando para una fiesta infantil, entonces el hombre, no, pues tengo que llevar a mi hijo que es pequeño. Lo estoy invitando para una reunión de amigos donde vamos a compartir temas sobre nuestro trabajo, entonces él sabe para qué va. ¿Cómo y para qué? Cuando invitamos a las personas a venir a Cristo. Por medio de un cambio de vida. Vuelva conmigo a Hechos capítulo 3, versículo 19. Por lo tanto, después de todo lo que he dicho, dice Pedro, aquí está algo importante. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Así está en la versión Reina Valera contemporánea. En la del 60 dice arrepiéntanse y conviértanse. Si no estoy mal, ¿no? Y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Dos elementos importantes. ¿Cómo lo puso en su primera predicación Pedro en Hechos capítulo 2? Busque por favor el capítulo 2, versículo 38, para que veamos que esto era continuo, pero fue definiéndose aún mejor los términos. Hechos 2, 38. Hechos 2, 38. En el día de Pentecostés la gente pensaba que por lo que estaba pasando con la venida del Espíritu Santo estaban ebrios, pero Pedro les explica, y después que les explica sobre Cristo, le dice en el verso 38, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo. En el Hechos 3:19 dice arrepiéntanse y conviértanse, o arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y antes había dicho arrepiéntanse y bautícense. Nosotros somos bautistas, ¿cierto? Esta denominación, esta iglesia. Y hay muchas razones por las cuales muchas iglesias y aún creyentes se llaman bautistas. Hoy en día hay una tendencia de que se llaman bautistas porque quieren volverse más apegados al estudio de la Biblia. Pero la denominación bautista nació porque se bautizaban creyentes y no infantes. Y se hizo ese énfasis porque esperábamos a que las personas confesaran su fe para bautizarlas, allá en el siglo XVIII en Inglaterra. Pero nosotros no confiamos en que la gente con el bautismo automáticamente entra al reino de los cielos. No. Ahí dice, bautícense en el nombre de Jesucristo, porque entendemos, haciendo una comparación entre Hechos 2:38 y Hechos 3:19, arrepentirse es lo mismo, pero bautizarse es expresión de haberse convertido a Dios por medio de Cristo, es decir, de haber puesto nuestra fe o nuestra confianza en Cristo. Por eso creemos que cuando se bautiza la persona debe ser creyente. No se bautiza para que automáticamente quede creyendo, sino para testimonio de que ha creído en Cristo. Cambia la palabra creído o fe por la palabra confianza, porque ha confiado en Cristo su vida y ha confiado en Él como Salvador. Entonces no somos, la palabra o la expresión teológica es, no somos, no creemos en la regeneración bautismal, que cuando una persona se mete al agua automáticamente ya se volvió cristiana. No, creemos es que el que va a las aguas es para representar que ya ha confiado en Cristo. Usted dice, ¿cómo sabe que eso siguió siendo así?
vayamos a un texto que leyó mi hermano al principio del culto. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Es un texto que estuve tentado a utilizar como base en este día. Hechos 20, leamos desde el 20. Hechos 20, 20 y 21. Bueno, desde el 19, creo yo. Porque es un texto que resume lo que he predicado en estas 3 semanas. Hechos 20, 19 dice: saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Ese es Pablo hablándole a los de una iglesia en un sector, o a las iglesias de un sector. Y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. También saben que no me he negado a hacerles útil, y que en público y en las casas, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de esto? Desde Hechos capítulo 6, en el templo y en las casas, en todo lugar, yendo o buscando la relación con la gente. En público y en las casas he anunciado y enseñado, que es explicar, enseñado y anunciar, proclamar el evangelio. Verso 21, a los judíos y a los no judíos, es decir, a la gente que se supone que debe creer y a la que no, a todo tipo de gente, como vimos hace 2 semanas, identificando a cada persona que necesita a Cristo, que deben volverse a Dios o convertirse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero ese deben volverse a Dios se traduce en la Reina Valera del 60, arrepentirse, o deben tener arrepentimiento para con Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe. 2 elementos fundamentales. Son las 2 primeras lecciones del discipulado que desde hace un tiempo escogimos para las personas que recién ingresan a la iglesia o que recién estamos discipulando para que se bauticen. Porque muchos sabemos mucho de Cristo, sabemos mucho de muchas cosas, pero no nos hemos arrepentido ni hemos confiado en Cristo. Entonces, ¿de qué sirve saber mucho de Cristo? La Biblia habla de que el que más sabe de Dios, o el que más entiende de Dios solo intelectualmente, pero para rebelarse contra Dios, y incluso los demonios que le siguen a él, dice la Biblia, es la expresión que utilizo como referente, tiemblan cuando escuchan el nombre de Dios. Es el diablo y sus ángeles rebelados, porque entienden, llevan desde que el ser humano fue creado rebelándose contra Dios, conociendo cómo obra Dios, pero no se arrepienten de su pecado ni confían su vida a Dios. Entonces de nada sirve saber mucho si la gente no viene al Señor, si la gente no se arrepiente y confía en Cristo. Entonces estos 2 elementos son fundamentales. ¿Qué es arrepentimiento, hermanos? Volvamos a nuestro texto base, Hechos 3, 19. ¿Qué es arrepentimiento? La palabra en el griego literalmente significa cambiar de mente o pensar diferente. ¿Sí? ¿Pensar diferente en qué? Primeramente, de nosotros mismos y de Dios, ¿cierto? Porque aquí se trata el evangelio de la restauración de la relación con Dios, y la relación con Dios está rota por lo que no entendemos bien ni de Él ni de nosotros. Y a nosotros nos vemos muy buenos, ¿no? Yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie. Yo he tenido que escuchar incluso a personas muy cercanas a mi corazón cuando he presentado el evangelio. Vaya, predíquele al delincuente, vaya, predíquele al vicioso, vaya, predíquele a la prostituta, vaya, predíquele al jíbaro, vaya, predíquele a ese. A mí no, yo me levanto. Es más, si es religioso, hago mis rezos, mis oraciones, voy, trabajo, no me meto con nadie, llego a la casa, descanso y vivo con mi familia ya. ¿A mí para qué? A toda esa gente terrible, sí. ¿A mí? No. ¿Qué hay ahí? Hay un pensamiento sobre sí mismo que no concuerda con lo que la Biblia dice. La Biblia nos llama, en este texto mismo, habla de que somos pecadores porque tenemos que ser perdonados de pecados. Yo pecador, bueno, yo cometo errores, pero ¿quién no comete errores?
Y le salen predicadores a uno, ¿no? Uno está predicándoles el evangelio y le dicen, a ver, ¿o usted no comete errores? Sí, yo cometo errores. Ah, bueno, entonces todos cometemos errores. Ya. Dios sabe. En realidad nos pensamos más justos de lo que somos. Es más, nos pensamos justos sin serlo, porque todos somos injustos, aunque hubiéramos pecado una sola vez en nuestra vida, que no ha sido una sola vez, ya nos hemos rebelado contra Dios y ya no merecemos el perdón de Dios. Recuerden cuántas veces pecó Adán y Eva contra Dios para caer en pecado. ¿Cuántas veces cayeron en pecado ellos para quedar en rebeldía contra Dios? Una. Usted mata a una persona una vez y ya es un asesino, ya se graduó, ¿cierto? Ya, pero una vez. Bueno, eso puede tener atenuantes para que no sea tan largo el tiempo en la cárcel y una cantidad de cosas aquí en la tierra, pero ya se constituyó en delincuente en ese delito. Y el problema es que cuando ofendemos a Dios con nuestros pecados, sea uno, sean muchos, obviamente entre más son y más frecuentes, pues más profundamente le ofendemos a Dios. De todas formas ofendimos a Dios, y el castigo por ofender a un Dios eterno es eterno. Y hoy veíamos en la clase de escuela dominical, terminando el tema de las últimas cosas, los nombres con que se le llama el infierno, el Gehenna, el Hades. A veces el Hades es la sepultura, a veces es el mismo infierno, lago que arde fuego y azufre. Es eternamente estar lejos de cualquier expresión de misericordia de Dios y solo quedar bajo el juicio o la justa ira de Dios por nuestros pecados. Y uno dice, pero solo pequé una vez, pero es que es un Dios eterno y le ofreció perdón en Cristo y usted no lo quiso aceptar. Entonces necesita arrepentirse. ¿Nos damos cuenta de cómo se invita a alguien? Se le invita diciéndole, yo lo estoy invitando allá a donde Tony bájese usted y váyase por toda la 22, ¿sí, no? O por la 23, por acá, por la 22. Llega a la 36 y baja a mano derecha donde consigue un conjunto bien bonito de un edificio que tiene un nombre de apóstol, ¿cierto? ¿De qué apóstol? Pedro. Tengo que decirle cómo llegar, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir a la persona, venga Dios, pero dice, pero ¿y cómo? Esta es la ruta. Entienda o cambie de pensamiento, cambie de forma de verse usted mismo, arrepiéntanse. Es decir, lo que pasa es que esa palabra suena como muy teológica y muy eclesiástica y muy litúrgica, y uno le dice, arrepiéntase, y dice, ay, no, la persona como que se asusta. Bueno, cambie de forma de ver su vida y piense de usted mismo como Dios dice que usted es. Usted piensa que es perfecto, que no necesita salvación, que usted mismo se puede salvar. Es más, reconoce sus debilidades y hasta puede que le llame pecados, pero piensa que con buenas obras las puede tapar, que esa es la otra cosa, ¿no? Sí, yo me he equivocado. Me he equivocado terriblemente en la vida, pero lo que he hecho compensa. Sí, yo a una persona una vez casi la mato de la rabia, pero yo he ayudado a mucha gente de buen corazón. No le alcanza. No le alcanza nunca, porque siempre nuestras obras no son lo suficientemente perfectas para que puedan cubrir nuestras obras de rebelión contra Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando a veces hacemos buenas obras, las hacemos con malas intenciones, es decir, con un corazón que no sea motivado por la fe en Dios, la glorificación a Dios y el amor a la gente, sino de pronto para que me vean. O de pronto eso, yo me porté mal ayer, hoy voy a llevarle un regalo a esa persona, para compensar nuestra conciencia. No son obras perfectas. Por eso tenemos que pensar diferente de nosotros. Eso es arrepentimiento. Pensar diferente con respecto a nosotros y de Dios. Ahora, si pensamos con respecto de Dios diferente, ¿qué hacemos? Nos volvemos a Él. Porque, a ver, si yo no me condeno porque no soy tan pecador, o porque siéndolo compenso con lo bueno que hago, pues entonces yo sigo alejándome de Dios, y en vez de volverme hacia Él, me vuelvo de Él. Y esa expresión es muy importante. Conversión o vuelco, que aquí como se traduce es volverse a Dios, puede ser hacia algo o de algo. Yo puedo volverme o dar la vuelta hacia alguien o hacia algo, o volverme o dar la vuelta de alguien o de algo. Y es todo lo contrario, ¿no? Lo explicaba Michael la semana pasada. El miércoles. Por eso digo que están conectados los sermones del miércoles y de hoy.
Que Dios nos dé un giro de 180 grados, decía Michael. ¿Cuánto es el giro de 80 grados? Es volverse. Estos son 180 grados. Me volví de ustedes al logo, pero si me vuelvo del logo a ustedes, entonces estoy dando un giro. Eso es lo complementario al arrepentimiento, porque cuando yo me arrepiento, es decir, cambio de forma de pensar de mí y de mi propia vida, me vuelvo de la vida que llevo dirigida por mis propios conceptos de mí y alejándome de Dios, me vuelvo de eso, es decir, me arrepiento, cambio de manera de pensar hacia Dios, me vuelvo entonces hacia Dios y me arrepiento de lo uno y tengo fe o confianza en lo otro. Miro a Dios y camino con Dios. ¿Sí me explico? Esa es la manera. Si usted quiere, cuando esté hablando con la persona, le diga, es sencillo, ¿para dónde iba usted? Yo iba para San Gil. ¿Y a dónde tenía que ir? Tenía que ir a Cúcuta. Pues entonces tuvo que arrepentirse de ir a San Gil, es decir, le dio la vuelta dándole la espalda a San Gil. ¿Y hacia dónde se fue? ¿Hacia dónde confió? ¿En dónde puso su fe? Hacia Cúcuta, tuvo que ir hacia el otro lado de la ciudad. Y ya, eso es lo que tenemos que hacer. Yo sé que aquí mis hermanos junto conmigo nos gustan las cosas profundas. Y pero eso no cuenta con la obra del Espíritu Santo dando un nuevo nacimiento en el corazón. Ahí está, lo que pasa es que no estamos describiendo lo que soberanamente y misteriosamente habla el Espíritu Santo. Algunos dicen que se da la obra del Espíritu Santo luego de esta transformación o conversión. Otros dicen que se da antes. Yo creo esto, que se da antes, así sea milésimas de segundo antes, para que pueda haber esta conversión. Pero dejando el pleito teológico, lo que nos interesa no es lo misterioso que solo Dios sabe. Lo que nos interesa es lo que le decimos a la gente. ¿Qué le decimos a la gente? Deje de pensar así de usted, deje de justificarse y confíe en el Señor. Deposite su fe, vuélvase a Él, porque si sigue así, sigue dándole la espalda a Él. No sé si me explico. Eso es un cambio de vida. Así es la manera en que se presenta o se llama el Evangelio. Deje de ir para allá y venga para acá. Para allá no, para acá sí. No sé cómo lo quiera poner. ¡Ey! No siga por donde va. Y hay gente que es tan clara como eso. O como le dijo el predicador a Spurgeon, deje de mirar lo que está mirando y mirarse usted mismo y mirar sus propias fuerzas, porque Spurgeon no era que no estuviera lleno de convicción de su pecado, él sabía que era pecador, era que no encontraba paz en su corazón, aunque sabía todo lo que sabía de Cristo. Y le dijo, deje de mirarse usted y deje de mirar sus pecados, mire a Cristo, abandone la confianza en usted mismo porque quiere ser perfecto para salvarse. Y mire a Cristo, dé la vuelta, póngalo como quiera, pero exprese usted este cambio de vida de arrepentimiento y fe, que son los dos grandes elementos de la conversión de la persona, y hágale la invitación a la persona. No me siga a mí, siga a Cristo. Deje de seguir en su mundo, ahora siga al Señor. No sé cómo más decirlo. Esa es la manera. Por medio de un cambio de vida. ¿Para qué? ¿Por qué no le dice, ¿y para qué me voy a convertir? A ver, ¿para qué? Dice la persona. ¿Y como para qué? Ok, y es santanderiana. Como para que le sean perdonados sus pecados, dice el texto, ¿sí o no? Miren otra vez conmigo Hebreos no, Hechos, capítulo 3, versículo 19, ahí está clarito. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Esto del perdón de Dios es muy importante porque han habido sectas, que podemos decir heréticas, que han desconectado el perdón de Dios y lo han automatizado. Es una palabra moderna para lo que en teología se le llama universalismo. Automáticamente dice, ya todo el mundo quedó perdonado. Eso es una herejía. Cristo vino y pagó por el perdón de pecados, y como ya Cristo murió, ya todos estamos perdonados. Lo que pasa es que no se han dado cuenta. Y han llegado a predicar tan mal la gracia de Dios, convirtiéndola en desgracia, o como dice el apóstol Pablo, en libertinaje, que han llegado a decir, no importa lo que usted haga, lo que usted viva, no importa cómo usted sea, usted ya fue perdonado. Lo que pasa es que usted no sabe y siga viviendo así. Es más, ya antes de que usted pensara en esto, ya había sido perdonado, y peor aún, les dicen sin que se arrepienta ni siquiera, ya va para el cielo porque ya Cristo pagó. Mentira. La Biblia dice claramente, lo vemos en este texto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. ¿Para qué? Sus pecados sean perdonados.
Yo no puedo acceder al perdón de Dios que ya ganó Cristo por mí hace 2000 años, simplemente diciendo como Él ya murió, ya soy automáticamente perdonado. No, la entrada, por eso es tan importante la invitación en la presentación del Evangelio. La entrada es con arrepentimiento y fe. Si no, no experimento el perdón. Ah, sí. No es lo que dice todo el mundo, porque todo el mundo ha estado en alguna iglesia. Si no ha estado en la iglesia tradicional romana, ha estado en las iglesias de diferentes tipos evangélicas o protestantes, algunas ya incluso hasta de corte herético, como comentaba, y han escuchado tanto de Cristo que dicen, sí, Cristo pagó por nuestros pecados. Y a veces uno le pregunta, ¿y por los suyos pagó? Pues yo creo que sí. Y uno le pregunta, ¿y ya se arrepintió? Hay dos extremos heréticos. Hay gente que piensa que por arrepentirse y creer sin arrepentirse de sus pecados, cambiando de forma de pensar de sí mismo y sin confiar en Cristo como Salvador, solo por arrepentirse y creer de alguna manera son salvados sin conocer a Cristo. Es decir, lo que pasa es que yo tengo tanta fe, dice la gente. Yo tengo tanta fe que yo por ejemplo, yo tengo tanta fe que un día confié en que el carro que se me había varado se me iba a desvarar y se desvaró. Yo tengo tanta fe y confianza que presento una hoja de vida y confío que me va a ir bien y me va bien. Yo tengo mucha fe. Pero eso no le da salvación, porque no es fe en Cristo, ni le perdona los pecados, porque ni su carro ni su trabajo ha pagado por usted en la cruz del Calvario por los pecados. Entonces no es por arrepentirse mucho o creer mucho, es más, les confieso con todo el corazón, no necesita usted sino un poco de arrepentimiento, el necesario, y un poco de fe, la necesaria. Cristo dijo como un grano de mostaza, y la necesaria para entender que es pecador, lo que necesita es confiar en que Cristo, porque usted confía en que Él pagó por sus pecados, arrepintiéndose de ellos, le perdona, mirándolo a Él, ya es salvado. El perfecto es el Salvador. Él es el que perdona pecados porque Él fue el que pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, hay otros que al contrario, como le decía hace un rato, no, yo no tengo que arrepentirme ni nada, ni ponerme a confiar en Dios. Ya pagó Cristo, ya me perdonó. Las dos cosas son errores. Van conectadas porque así lo decidió Dios. Arrepiéntanse y vuélvanse para que sus pecados les sean perdonados. Y uno dice, ¿y si yo no sabía? Lea conmigo el versículo 14 al 18, antes de esta parte del discurso de Pedro, ¿qué estaba diciendo? Dice Pedro, vamos desde el versículo 11 para que usted entienda que esto pasó después de una sanidad de un cojo en el nombre de Jesús. Verso 11, mientras el cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro ni a Juan, porque fueron los dos allá en la puerta del templo que lo sanaron en el nombre de Jesús, todo el pueblo fue al pórtico llamado de Salomón y sin salir de su asombro se acercó a ellos. Cuando Pedro los vio les dijo, ahí va el discurso evangelístico, varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se supone que ellos conocían, ¿no? Como se supone que mucha gente conoce de Dios y de Cristo hoy en día, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. ¿Qué está diciendo ahí? Elementos del Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Y quiénes somos los seres humanos pecadores? Pero, verso 14, ustedes negaron al santo y justo, a Cristo, y pidieron que se les entregara a un homicida. ¿Quién es este homicida? Tiene nombre propio, ¿no? Barrabás. Bueno, un apodo porque significa el hijo de algo, no me acuerdo qué específicamente significa. Algunos dicen, especulando, que tal vez se llamaba igual que Jesús porque era un nombre conocido, Jesús, Yeshua, en esa época. Tal vez, pudo ser. El caso es que cambiaron a un homicida por Cristo. ¿Recuerdan la historia, cierto? Cuando dijeron, entréganos a Barrabás, suelta a Barrabás. Fue así, verso 15, como mataron ¿a quién? A Cristo, que es Dios hecho hombre, el autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos y por la fe, confianza o volvernos a Él, a Dios en su nombre, en lo que hizo Cristo, a este hombre Jesús que ustedes ven y conocen, a este hombre cojo que ustedes ven y conocen por la fe en Jesucristo,
Dios lo ha restablecido. Explica, por la fe en Jesús, Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Verso 17, hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes, ahí está metido Anás, Caifás, que insultaron a Cristo y todo lo demás y lo mataron, lo negaron a Cristo por ignorancia. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había anunciado por medio de todos sus profetas, es decir, que su Cristo tenía que padecer. Paréntesis. Ellos no entendían quién era Cristo. Recuerden la oración de Cristo: perdónalos porque no saben. ¿No sabían matar gente en la cruz? Sí sabían matar gente en la cruz. Wow. ¿Sabían sacarse de encima a alguien que les estuviera compitiendo en el poder? Sean judíos, sean romanos, sabían hacerlo. Ahí están sacando a Cristo de encima. ¿Sabían sacarse de encima una persona que les mostrara sus pecados y que le dijera que se arrepintieran? Sí, sabían hacerlo. Ya lo habían hecho con otros líderes como los profetas en el Antiguo Testamento. Los habían matado cuando les incomodaron. Lo que no sabían, y esta ignorancia es la ignorancia del conocimiento real y profundo de quién es Dios y especialmente quién es Cristo, el Salvador. Y por eso no se entregaron a Él, la ignorancia que Cristo dijo. Y eso los excusa para que no tengan que arrepentirse de ese pecado, como cuando uno dice, es que yo no sabía. No es excusa. No es excusa. Y podemos unir textos bíblicos para concordar con toda la palabra de Dios. ¿Sabe por qué no es excusa? Porque la ignorancia del ser humano es una ignorancia cómplice. ¿Por qué cómplice? Porque es la ignorancia del que no entiende, pero tampoco pregunta, sino que quiere vivir sin entender porque quiere alejarse del Dios que le reta a cambiar. Explico. Romanos capítulo 2 habla de que todos tenemos una conciencia y que por esa conciencia o esa capacidad, por más delgada o tenue que tengamos de entender que algo está bien o está mal, todos en algún momento cuando muramos seremos juzgados delante de Dios porque nos dará testimonio esa conciencia de que hicimos bien o mal. Así queramos defendernos argumentando muchas cosas, en el profundo de nuestro corazón sabremos que cuando pensamos mal en tal persona, hicimos mal, que cuando le mentimos a fulanito, hicimos mal, que cuando nos metimos en un pecado sexual, hicimos mal, que cuando denigramos del otro, hicimos mal, que cuando robamos, hicimos mal. Eso está grabado en la conciencia de todo ser humano que tiene implícito en sí mismo la marca de la semejanza de Dios que le hace entender que hay cosas buenas y cosas malas. Entonces, nuestra ignorancia no nos excusa, porque nuestra ignorancia es solo ignorancia de los detalles de la obra salvadora de Dios y de la persona de Dios, pero en lo básico deberíamos acercarnos y decir, Dios, no sé quién es usted, pero si hay una creación, debe haber un creador. Ayúdeme. Y en lo básico deberíamos decir, cuando se nos presenta el Evangelio, bueno, yo sé que yo no soy perfecto, pero no voy a poner como excusa mi imperfección para no creer que tengo que cambiar y que ese Dios puede ser el Dios que envió a su Hijo a morir por mí. Así que explíqueme mejor del Evangelio. ¿Sabe qué hace la persona cuando se le presenta el Evangelio? Como dice Romanos capítulo 1, se cree sabia. Dice, no, pero eso no es así. ¿Quién dijo que Dios manda a la gente al infierno? ¿Pero quién dijo que Dios no va a perdonar pecados? Tiene uno que arrepentirse y entristecerse o sentirse mal con lo que uno ha hecho. No, ¿por qué tengo que arrepentirme de lo que hice si eso son experiencias? Si eso son cosas vividas, si eso son cosas que me enseñan en mi vida. Y sale toda la argumentación, ¿no? Porque somos buenos para argumentar, ¿no? Y si somos santanderianos como que mejor, ¿no? ¿Qué pasó, mano? ¿Pero por qué? ¿Quién dijo? ¿Y acaso es que qué? ¿Y ahora qué me viene a decir? Le dice uno al que le esté predicando el Evangelio. ¿Y acaso usted también no ha pecado? ¿Y acaso es que las religiones salvan? ¿Y acaso es que alguna religión alguna vez ha hecho algo bueno? ¿Y acaso es que mucha gente no se ha matado en nombre de la religión? ¿Y acaso es que la Biblia, usted sabe, conoció a los autores de la Biblia? ¿Usted vivió en el tiempo de la Biblia? Yo me acuerdo, yo tenía un jefe en San Antonio del Táchira así, que tenía dos cosas difíciles para vivir con él, relacionándome con él. La una era muy grosero. Por cada 10 palabras 11 eran groserías. Era muy difícil. Y yo trabajaba con él mientras estábamos plantando iglesia porque era muy buena persona, colaboraba y me estaba enseñando incluso el arte de él en una fábrica de jeans a cerrar pares traseros de jeans. Me decía, no, usted aprenda para que luego usted sea el que contraten y no sea el ayudante. Y yo le ayudaba cortando el hilo que quedaba. Pero ese hombre, cuando se soltaba a argumentar,
Argumentaba así, ¿y usted qué sabe si lo que está en la Biblia es ahí, es correcto? ¿Usted acaso vivió con esa gente? ¿Usted qué piensa? ¿Qué tal que todo sea un engaño? Uy, eso daba duro y a la cabeza. Y este no tenía muchos argumentos, pero hay otros que tienen más argumentos porque han estudiado mucho. Imagínenselo así, pero con un doctorado, un magíster, ¿usted se le puede imaginar? A ver, no sea retrógrada, más elegante, ¿no? Cavernícola, mente pequeña. ¿Cómo se le ocurre hoy en día pensar que existe un Dios? Esas son cuestiones ahí psicológicas, psicosomáticas, tacatica, tacatacata, ¿cierto? Y Dios no ve nada de eso. Dios lo único que ve es el arrepentimiento para perdonar pecados y la que nos volvamos a Él confiando en Cristo para nuestro perdón de pecados. Y en la Reina Valera dice no perdonar, en la Reina Valera del 60 dice que sean borrados nuestros pecados, ¿cierto? ¿Por qué dice borrados? Y ahí empieza el problema, ¿no? ¿Cómo así? Si lo borraron, entonces quiere decir que Dios tenía un borrador. No saquemos cosas raras de la cabeza. Acuérdense que son formas de hablar, ¿no? Y las traducen como hablamos hoy en día. Literalmente, estuve consultando el término, era la palabra que se utilizaba para cuando se le borraba frotando las lágrimas del rostro a alguien que llora. No hay nada más rico que alguien se acerque a uno cuando uno está llorando, ¿no? Cuando uno está pequeñito, ¡y mamá, me pegué! Y entonces llega la mamá y le dice, mijito, ya, papito, ¿qué tiene? Él seca las lágrimas. Y uno siente que ya pasó el dolor, ¿no? Todavía tiene el dolor, pero ¡ay, tan rico! Ese borrar sí habla obviamente de que Dios no tenga en cuenta nuestros pecados porque ya Cristo pagó por ellos, pero habla del trato amoroso de Dios que experimenta la persona que se sabe perdonada por Cristo. Eso lo obra el Espíritu Santo en el corazón. El Espíritu Santo es llamado el Consolador, no solo porque ayuda, sino para que entendamos quién es Cristo y nos da la capacidad de entenderlo y de entregarnos a Él, sino porque nos consuela, nos trae esa percepción, wow, de perdón. ¿Por qué sirve que uno lo perdonen si uno no sabe que lo perdonaron? ¿Cierto? Yo ofendí, otra vez Tony, voy a agarrarlo de ejemplo para que nadie diga que es otra persona. Yo ofendí fuertemente a Tony, pero duro. Yo sé que a Tony eso le dolió mucho. Y entonces yo sé que él anda enojado conmigo, pero resulta que él ya me perdonó porque él es un buen cristiano. Es un ejemplo, ¿no? No quiere decir que lo hice. No sé, ¿no? Algún día. Entonces, el que no es cristiano, él ya me perdonó. Pero sabe, como yo no sé que él me perdonó, pues cada vez que viene Tony, yo le saco el cuerpo. Sí. Tony, ¿qué más? Tony, bien. Tony, Dios lo bendiga. Allá está Leina y Aniel. ¿Por qué? Porque yo no sé que me perdonó. Cuando él se me acerca y me dice, vea hermano, no tiene que salirme oyendo, tranquilo. Lo que pasó yo ya lo perdoné. De verdad, hermano, yo le quería pedir perdón, pero soy tan mal creyente o tan inmaduro en mi vida cristiana que no era capaz de asumir mi responsabilidad y decirle, Tony, yo me equivoqué contra usted, hice esto y lo ofendí y debía haberle pedido perdón, pero gracias por perdonarme. Entonces, viene un alivio a mi corazón. La palabra alivio yo sé que viene después, pero este es el alivio inmediato, el del perdón. Viene un sentimiento de reconciliación con Él. Hay gente que piensa que Dios nos perdona por medio del evangelio para dejarnos a un lado. Yo lo perdono, pero se queda allá. Cuando uno está pequeñito, le dicen, le perdono, pero por allá, bien lejos. ¿Cierto? Le perdono, pero no me vuelva a hablar, le dice un adulto al otro. Le perdono, pero ya no más. El perdón en la Biblia es para restaurar la relación. Por eso este tema se llama invitando a una relación con Dios en Cristo. No simplemente a que seamos perdonados y digamos, ya listo, tengo el tiquete, aquí tengo el certificado, Dios me perdonó. Y algunos en algunas iglesias acostumbraban a decir, listo, usted ya se entregó a Cristo, venga, le firmamos ahí. O llévese una tarjetita que diga perdonado por Cristo y llévese la fecha en que usted sintió o experimentó o creyó que Dios le había perdonado por la fe en Cristo y manténgala ahí. Y cuando se vaya a morir, póngasela a Dios enfrente. No, eso no tiene sentido. Es una restauración de una relación, es para que de aquí en adelante y por la eternidad usted tenga una relación con Dios restaurada. Dios no nos perdona para decirnos, bueno, yo lo perdono, pero como me ofendió tanto, Cristo pagó por sus pecados. Usted cuando llegue al cielo lo va a dejar en el peor rincón del cielo. Pues eso no existe, ¿no? Porque el peor rincón del cielo es mejor que es superior al mejor del infierno, ¿no? Es superior a todo lo que vivimos aquí en la tierra incluso. Pero
como si Dios tuviera todavía sentimientos de venganza. Por eso está borrados, pero por eso borrados es cuando se frota las lágrimas de la cara, la palabra que se utilizaba en esa época, porque como dice Apocalipsis, se enjuga toda lágrima, el dolor de haber ofendido a Dios, que es lo que viene con el arrepentimiento, es calmado. ¿Qué sentía? Es la ilustración que utilicé desde el principio. ¿Qué sentía Spurgeon, un muchacho que tal vez era más correcto que cualquier muchacho de esa época y que había sido criado con más evangelio en la cabeza que cualquiera? Se sentía cargado en su corazón porque se sabía pecador. Hasta el día que se encontró con Cristo, se sintió perdonado y reconciliado. ¿Qué sentía Lutero? Que sentía que su papá no lo rechazaba porque era muy fuerte de carácter. Que sentía que cuando incluso se metió de sacerdote, la primera misa que fue a ofrecer, se le dañó porque hasta se le cayó la hostia, si no recuerdo mal. Que sentía que que cualquier bobada que hacía, Dios le iba a mandar un rayo y tenía que irse a confesar donde un cura. Tan pronto encontró que la Biblia decía que era por la justicia de Cristo que él era perdonado, se sintió perdonado. ¡Wow! Sintió que le secaron las lágrimas. Yo no sé si habrá gente que incluso hoy en día se diga cristiano y nunca ha pasado por esa experiencia. Y muchos hemos satanizado las emociones, pero las emociones son expresión de nuestras convicciones. Y muchos tal vez ni siquiera en nuestro carácter y forma de ser, tal vez hayamos experimentado eso. Pero si no lo ha experimentado, profundice en lo que Dios ha hecho por usted en Cristo y va a sentir cada día más esa frotada en el rostro, ese amor que le ha perdonado, el amor del Padre en Cristo Jesús. Ahí me queda un punto y se me acabó el tiempo. ¿Lo terminamos para cerrar? El último punto es en Hechos 3:20, con el orden que pone la Reina Valera contemporánea, que lo cambia un poquito de la del 60 para que sea más como hablamos hoy. En el capítulo 3, versículo 20 dice: y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. ¿Por qué ya les fue anunciado? No solo en la predicación de ese momento, ni la anterior de Pedro, sino en los profetas, en el Antiguo Testamento. Era el pueblo que se suponía del Antiguo Testamento y conocía que vendría el Mesías, el Salvador. Pero como lo veíamos en la clase de escuela dominical, que Cristo vuelva a venir, porque esto apunta al final de los tiempos, que Cristo sea enviado de nuevo, conforme lo que ha anunciado la Biblia, no trae alivio a quien no ha confiado en el perdón de Dios por medio de Cristo. Pero al que ha confiado en el perdón de Dios por medio de Cristo le tiene que traer alivio cuando Él vuelva otra vez. Porque dicen en el dicho colombiano, cuando el gato se va de vacaciones, los ratones hacen fiesta. Se fue Cristo, hagamos lo que se nos antoje. La gente que no camina con el Señor, sino que solamente de palabras vive como se le antoja. ¡Ay, ya viene! ¡Ay, terrible! Y por eso muchos le tienen miedo a la segunda venida de Cristo. El cristiano debería tenerle anhelo a la segunda venida de Cristo, amor por la segunda venida de Cristo. Es más, la muerte no es que seamos suicidas, al contrario, somos los que defendemos la vida para nosotros y para los demás porque es sagrada de parte de Dios, pero no le tememos a la muerte como cualquiera le temería a la muerte. De pronto el problema, un temor que tengamos es no tanto morirse, sino el pedacito mientras uno se muere. O el dolor de dejar a los familiares, que es normal o natural. Pero después de la muerte, ¿qué podemos encontrar? Si encontramos a nuestro Salvador, de nuevo vamos a verlo a Él, aunque todavía no estemos resucitados o no haya sido la segunda venida de Cristo, nos vamos a encontrar con Él y vendremos con Él. O sea que, ¿cuál es el problema? Hay alivio, y sabe, el alivio es una palabra que en Reina Valera contemporánea se traduce tiempos de alivio, en la del 60 tiempos de refrigerio, y la mayoría cuando dicen refrigerio piensan en comida. ¿Sí o no? Refrigerio. ¿Sabe por qué se dice refrigerio? Porque es viento nuevo, o nuevo viento, o viento fresco, o viento frío, refrescante. Por eso es refrigerio. Como cuando uno está angustiado y de pronto usted se queda quieto, tranquilo, respira y siente que corre una brisa fresca y le alivia del calor que estaba pasando. El más grande alivio que tendremos será encontrarnos con Cristo. Es la brisa nueva de una nueva creación y de una nueva vida que aquí solo experimentamos de forma parcial, y luego cuando nos encontremos con Cristo será de forma total y completa. Eso se prometió también en otros textos. No lo vamos a terminar, sigue hablándose de eso aquí en este capítulo. Solo déjeme terminar el capítulo 3 para finalizar. Mire lo que sigue diciendo y después del verso 19, el 20.
Es necesario que el cielo, el 21, el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de los santos profetas, anunciado que Cristo volvería. Como se anunció que Cristo vendría, el verso 22 habla de Moisés que lo anunció. En los versos siguientes se hablan de profetas que lo anunciaron como Samuel, pero al final se dice en el versículo 26, cuando Dios resucitó a su Hijo, en primer lugar lo envió a ustedes, los judíos, porque también se envió a todos los no judíos, ya lo hemos hablado, para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de maldad. ¿Se acuerdan como hablamos en un principio? Conversión y vuelco. Convertirse a Dios, a Cristo, confiando en Cristo, pero del pecado, arrepentimiento, convertirse de la maldad, darle la espalda a la maldad. O sea que al final no solo hay alivio en la eternidad, sino hay alivio también en la transformación ahora, porque Dios cambia nuestras vidas. El cambio, esto es una frase política, pero la saqué de un libro de consejería muy bueno. Se los puedo jurar. El cambio es posible. Suena como político, ¿no? Pero yo no estoy hablando de cambio del sistema gubernamental, estoy hablando del cambio de su corazón. Porque a veces cambia todo. Cambia el gobierno, cambia la economía, cambia el trabajo, puede cambiarse hasta la apariencia, puede hacerse operaciones y cirugía plástica, puede cambiar de costumbres y de lugares, puede cambiarse hasta de nombre si quiere hoy en día. Hay gente que hasta se cambia de sexo, lamentablemente. Pero aquí lo importante es que cambie nuestro corazón. Y eso es posible confiando en Cristo y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Invite a la gente para que pueda experimentar ese cambio. Póngase sobre sus pies, por favor, para orar conmigo. Mientras vivimos, siempre invitamos a otros a lo que vivimos, sea directa o indirectamente. Lo que usted vive, de una u otra forma quiere que otros lo acompañen en ello. Pero ahora queremos que invitemos a Cristo directamente, así que podemos aprovechar esa influencia natural que tenemos sobre quienes nos brindan su confianza a través de una relación sencilla para invitarlos directamente a tener una relación viva con Dios por medio de Cristo. Digámosle a la persona que le invitamos a quién lo estamos invitando, cómo debe llegar a Él y para qué. Por medio de un cambio de vida, de arrepentimiento y fe, es el cómo. Y para que reciba perdón y alivio es el para qué. Así podrán aceptar el llamado de Cristo cuando usted los invite, porque será Cristo invitándolos a través de usted. Invítelos. Sé que tenemos una tarea. Dentro de 15 días tenemos el culto aniversario. Traiga un invitado para que escuche la predicación, pero en el camino no solamente haya orado por él para que yo se lo muestre identificándolo, no solamente haya invertido tiempo con él hablando con la persona o con ella, sino también usted mismo la haya invitado a Cristo. Y cuando le invite acá, sea consecuencia de, no en reemplazo de. Porque que una persona venga a un local de una iglesia no significa que venga a Cristo. Pero si viene a Cristo, va a venir a una iglesia a congregarse con otros que caminan con Él. Señor, te pedimos en esta mañana, ya tarde, Señor, que nos uses como instrumento de salvación del Salvador. Es Cristo quien salva, pero nosotros somos los que damos testimonio del Salvador. Es Cristo quien convierte por la obra del Espíritu Santo, mostrándose como el que pagó por nuestros pecados, pero somos nosotros quien por la guía del Espíritu Santo, Señor, y por tu gracia y privilegio que nos has dado, llamamos a la gente, invitamos a la gente a que vengan a ti por medio de la fe en Cristo, que miren a Cristo como aquel que les perdona o por medio del cual tú les perdonas y les das alivio a su corazón. Pero danos un corazón compasivo, Señor, para hacerlo porque amamos a las personas, amamos tu gloria y amamos a las personas y queremos ver tu gloria en las vidas de las personas, queremos ver cambios en sus vidas. No queremos simplemente ver personas en una iglesia, ni queremos ver simplemente personas en una religión, queremos ver personas en el reino de los cielos, con vidas transformadas por la relación contigo. Y por eso recuérdanos que los invitamos a una relación contigo, no a un acto de un día, ni a una labor o a una actividad de un momento cada semana, sino una relación
totalmente diferente contigo por la fe en Cristo. Queremos ver sus vidas cambiadas porque vemos cómo sufren por su pecado, en su ignorancia, que no les justifica como no nos justificó a nosotros. Sufren cada día alejándose más de ti y cada día pecando más contra ti y dándote más la espalda, incluso mencionándote o nombrándote para hacerlo justificándose en su propio pecado. Señor, danos un corazón compasivo, danos paciencia, danos fuerzas, danos misericordia, danos palabras para hablar, no para predicar como grandes predicadores, sino solo para dar testimonio de que hay una transformación de nuestra vida por medio de la relación contigo, y así llamemos o invitemos a los demás a venir a Cristo. Te damos gracias. Te pedimos, oh Santo Señor, que quienes hayan escuchado este sermón ahora y luego en la grabación que se pueda colocar en las redes sociales, y que no se hayan rendido a Cristo, escuchen hoy tu voz, como Cristo les dice: síganme a mí, abandonen su forma de pensar de ustedes mismos, piensen como yo pienso de ustedes, piensen en lo que mi Hijo Cristo hizo por ustedes, y síganme a mí por medio de la fe en Cristo. No sigan más en sus caminos lejos de mí. Vengan a mí, vengan a mí. Hoy es el día de la salvación. Te damos gracias y confiamos en que tú abres el corazón y lo transformas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios por este mensaje y la palabra de Dios. Fue muy claro el mensaje, ¿cierto, hermanos? Entonces, el arrepentimiento como respuesta a la misericordia de Dios y la fe en Jesucristo como camino a la salvación. Vamos a dar los anuncios y después la oración para ser despedidos. Los anuncios, como de costumbre, el devocional con el pastor, de martes a sábado, martes de 6:30 a 7, miércoles a sábado de 6 a 6:30 de la mañana. Vamos en Génesis, en el capítulo 9, que nos habla también de la fidelidad de Dios. Y el culto del día miércoles, como es también normal, de 7 de la noche a 8 de la noche a pasaditas. Los jueves en mi hogar estamos haciendo la reunión también de la célula. Los sábados, orar también por la obra que están haciendo los hermanos Brian y Karen en Lebrija. Y oremos también por la evangelización que pues está dispuesto hasta el momento, la fecha del 27 de este mes, del mes de octubre. Como cabe resaltar, estamos todos invitados para que llevemos la palabra de arrepentimiento y salvación, como lo comentó el pastor en esta prédica. Este martes tenemos reunión de varones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está estipulado algún lugar? Bueno, sí, bueno, en el transcurso de hoy, mañana, hoy o mañana, pues confirmamos el sitio. La hermana Leina sigue todavía virtual por WhatsApp. Ella manda pues el aviso para que se puedan comunicar las mujeres y no más, ¿no? Entonces, vamos a orar, hermanos, para que seamos despedidos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. La palabra expuesta que fue en este día, Señor. Gracias porque nos permitiste, Señor, estar aquí para poder escuchar tu palabra, Señor, el mensaje que viene, que tú nos mandaste, Señor, a través de nuestro pastor, Señor. Te pido, Señor, que este mensaje que hemos recibido sea de gran bendición, Señor, para nuestras vidas, Señor, para aquellos que nos escuchan también por las redes, Señor, y que lo van a escuchar más adelante, Señor, indiferido.
para que sea tú, Señor, tocando sus corazones, el corazón de cada hogar, Señor, de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Bendice, Señor, la vida de los que venimos aquí en este lugar, los que pudimos venir, Señor, y de aquellos que no pudieron venir, tú conoces, Señor, las causas por qué no pudieron hacer. Pero también bendice, Señor, sus vidas y la vida de sus familias. Gracias por este momento que nos permitiste estar aquí, Señor, presentes, porque tú, Señor, sabes que necesitamos de ti, Señor. Porque tú, Señor, nos da la fortaleza, Señor, nos da ese entendimiento, Señor, para arrepentirnos, Señor, de nuestros pecados, Señor, como lo explicó nuestro pastor, Señor. Porque por medio del arrepentimiento, Señor, y por medio de la fe en Jesucristo, es que vamos a tener la salvación, Señor, y la vida eterna. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Padre eterno. Gracias por el trabajo de cada uno aquí presente, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias por la salud que nos ofreces. Y también te damos gracias, Señor, por la enfermedad, porque por medio de ella, Señor, nos acercamos más a ti. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te damos muchísimas gracias, Señor, y ponemos en tus manos, Señor, este día y cada día, Señor, de cada uno, de cada presente, Señor, de cada creyente, Señor, de cada cristiano, para que seas tú tomando el control de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, para ti, Señor, te da toda la gloria y toda la honra por toda la eternidad. Amén, amén y amén. Hermanos, estamos despedidos. No olvidemos saludarnos y saludar a las personas que nos acompañaron por primera vez. Gracias por venir y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Pueden saludarnos.